veces se me pone inestable, entonces puede que se tenga desfase o bueno, cosas de pandemia, cosas de estar con este tema. Eh, Les saludo a todos, hermanos. Es un gozo para mí verles a la distancia. Eh, Como saben, tengo algunos cambios en mi horario de trabajo que a veces me impiden estar los domingos, pero, pero si no son los domingos, estoy los días miércoles por la gracia del Señor. Y en esta noche, hermanos, no tengo una predicación muy extensa, pero sí quisiera abordar el tema de la sed que los cristianos tenemos por el Señor. Ese es el tema que a mí me gustaría abordar en esta noche. Hay algo muy maravilloso en la historia de los números. No sé si ustedes se acuerdan, hermanos, cuando estaba el pueblo de Israel ya llegando a la tierra de Canaán, eh, habiendo salido ya de Egipto. Nosotros todos conocemos la historia, cómo el Señor con su poder inigualable salvó a su pueblo de las manos del faraón a través de sus prodigios inigualables. El pueblo viajó a través del desierto, ¿cierto? Y finalmente llegando, después de un largos años, a la tierra que el Señor les había prometido. Cuando estaban en ese lugar, comenzó la etapa de dividir las tierras. No sé si se acuerdan, y eso acontece en el libro de los números. Y hay una escena muy preciosa, hermano, que a mí me ha llamado mucho la atención, que se encuentra en números 18-20. Si quisieran acompañarme, hermanos. Números 18-20. Empieza entonces la división de las tierras que iban a ocupar cada uno del pueblo de Israel, y en particular de las tribus. Le toca entonces el papel a los levitas, la tribu de Leví. Y resulta que el Señor a la tribu de Leví no le dio una porción de tierra, que podría parecer de repente como tragicómico, que después de haber viajado tanto tiempo a la tierra prometida, generaciones pasaron, y habiendo llegado el momento del cumplimiento de asirse a la tierra, resulta que el Señor le dice a los levitas: sabes que ustedes no van a tener tierra, no van a tener ninguna porción. Las otras tribus sí, pero ustedes no. Y yo quiero que ustedes se pongan en esa posición, hermanos, de estar esperando algo de antemano que el Señor, ustedes sentían que le iba a entregar, y resulta que no fue así. Pero miren lo que aparece eh, en Números 18-20, lo que Dios le dice a la tribu de Leví, esta tribu que no iba a recibir ninguna tierra. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Eso es maravilloso, hermano, porque lo que estaba diciendo el Señor es: yo soy aquello que ustedes van a tener, todo lo que yo soy. No era algo material, sino que era una posesión espiritual que el Señor les estaba confiriendo a la tribu de Leví, a los que iban a ministrar la adoración. Y hermanos, nosotros sabemos que una vez que Jesucristo vino a la tierra y murió por nosotros, nos hizo a nosotros ahora sacerdotes. Antes se necesitaba, ¿cierto?, un sacerdote para acercarse al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Pero con la llegada de Jesucristo nos hizo, a través de morar con su Espíritu en nosotros, sacerdotes, y poder ministrar en la presencia del Señor, constituyendo a nosotros como la tribu de Leví, en el sentido de que ahora nosotros, todos los hijos del Señor, todos aquellos que creen en el Señor, ministramos a través de Jesucristo directamente al Padre. Y el Señor vuelve a repetir entonces estas palabras para su iglesia, diciéndonos: yo soy su heredad. A mí me tienen. Quizás pueden faltarle el terreno, como en este caso les faltaba a los levitas. Puede faltarte, hermano, alguna otra cosa, pero lo que no te va a faltar
es el Señor, que es tu heredad, que no te desamparará y ha prometido estar contigo, hermano, hermana. Eso es algo maravilloso que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Hermano, puede, hermana, escasearte algo en esta noche. Puede que hayas venido con una gran necesidad. Puede que tengas muchos pensamientos que están afligiendo tu mente, tu corazón. Pero recuerda esto. Si tienes al Señor, lo tienes todo. Podrá escasearte esto o aquello, pero el Señor ha prometido ser tu heredad. Entregarse por completo a ti, a su iglesia. Ese es el mayor regalo, el mejor regalo que el Señor nos ha dado, hermano. Y este gran regalo, hermano, cuando nosotros vemos la maravilla de lo que significa tener al Señor, estar con el Señor, no podemos sino hacer otra cosa que anhelarle día y noche. Sin embargo, el anhelo, o el hambre o la sed que una persona puede tener por Dios está netamente unida a la conversión, a la fe que alguien tenga en el Señor Jesucristo. Hay gente que no tiene sed de Dios, que no anhela a Dios, pero hay una verdad fundamental. El corazón del ser humano es una fábrica de sed. Así, mi hermano, como usted lo ha escuchado, el corazón del ser humano es una fábrica de sed. Usted siempre va a anhelar algo, lo que sea. Hay personas que anhelan salud. Hay personas que anhelan satisfacción, realización profesional, reconocimiento. El mundo anhela descansar. El mundo anhela el éxito. Pero el cristiano está llamado a anhelar, a desear a su Señor, que es finalmente quien lo satisface todo, que es quien en definitiva lo llena todo, hermano. El Señor permita que en todo nuestro caminar cristiano podamos anhelarle fervientemente, desear al Señor con todo nuestro corazón, decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti deseo. El Señor ponga ese anhelo en nuestro corazón, hermanos. Hay un salmo muy maravilloso, escrito por los hijos de Coré, el Salmo 42, que dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira, o en otras versiones dice, así anhela, o así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y voy a leer nuevamente, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, uno de los regalos más grandes que puede darnos el Señor en nuestra vida es el entendimiento de cuánto nosotros dependemos de Él. Y la expresión del salmista en el Salmo 42 es la actitud de un corazón que anhela al Señor profundamente, que tiene sed de Dios, que le necesita. Y no sé, hermanos, que se siente identificado conmigo, pero a mí me pasa que cuando me abstraigo mucho en los afanes de la vida, en el trabajo, etc., le dedico a veces tanto tiempo a estas cosas que poco a poco voy perdiendo tiempo con el Señor, comunión con el Señor, por dedicarle quizás demasiado tiempo a otras cosas. Y el espíritu, la verdad es que se resiente, hermano. Se resiente, uno siente la necesidad de estar junto al Señor. Y esta actitud que tenía el salmista de suspirar con este vocabulario de una necesidad tan extrema es el llamado que nosotros también tenemos para con el Señor, de anhelarle. Y hermanos, si en esta noche has venido con una necesidad,
Si en la semana te has sentido agobiado, ten fe, hermano, que el Señor, hermana, puede saciar tu vida completamente y llenarte, aliviar tus cargas, si tan solo le buscas para que Él sacie la sed que tienes en tu corazón. Vivir nuestra vida, hermano, junto al Señor, se basa en tener total dependencia de Él. Total dependencia, hermano querido, hermana querida. Y lo más maravilloso es que aun cuando tú puedas estar en un momento de tu vida donde sientes que estás alejándote del Señor, que esa sed empieza a menguar, lo más maravilloso es que contamos con un Dios de gracia que cuando nos estamos alejando, nos atrae y va en búsqueda de nosotros para atraernos con sus cuerdas de amor. Está yendo a nosotros como el pastor va a esa oveja que se perdió, a esa oveja que se está alejando. Lo más maravilloso es que el Señor tiene una búsqueda intencional con su pueblo. Por eso, si alguna vez tú has creído en el Señor, ten esta confianza, que el Señor va a estar siempre anhelándote, va a estar siempre yendo en busca tuya, tocando la puerta, vas a estar siempre tú en los pensamientos y en el corazón del Señor. No tengas duda, esa es la confianza que tenemos, que el Señor tiene una intencionalidad también con nosotros. Eso es maravilloso, hermano, al igual que el Señor nos llama a buscarle. El Señor dice en su palabra que nosotros necesitamos aumentar esa sed, esa dependencia de Él. Como dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, dice otra versión, los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y la palabra nuevamente nos dice a nuestros corazones que el mensaje, la invitación constante del Señor es a estar junto a Él, es a tener comunión con Él, porque la comunión con el Señor, hermanos, va a sostener tu vida. La comunión con el Señor va a sostener tu día a día. La comunión con el Señor va a alivianar y eliminar todas tus inquietudes, va a apaciguar tu corazón, va a traer paz cuando estás con incertidumbre. La comunión con el Señor, esa comunión íntima que el Señor anhela que su pueblo tenga con Él. Él está anhelando ser para nosotros la vid y que nosotros estemos unidos, entretejidos a su corazón. Sin embargo, hay personas que no pueden acercarse a Dios, que escasean, no tienen esa sed, ese anhelo, no lo sienten, no lo perciben. Se imaginan a una persona incrédula decir, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es una pregunta que probablemente un inconverso no tendría, pero un creyente anhela. Un creyente anhela y desea estar con su Señor para hallar socorro, descanso y alivio a su alma. Si un inconverso dijera, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No tendría sentido porque en él no habita el amor de Dios. Y es algo muy similar a lo que le ocurrió a una mujer, que yo creo que muchos conocemos, que es la mujer samaritana. Una historia de una mujer que no andaba en búsqueda del Señor precisamente. Sin embargo, el Señor va a su encuentro, va en búsqueda, así como está la parábola del hijo pródigo, esta es como una parábola de la hija pródiga, pero en versión femenina, por decirlo así, porque el Señor va en búsqueda y se alegra de encaminar, ¿cierto? Y hablar a la vida de esta mujer. Y vamos a ver esta historia, hermano, que se encuentra en Juan 4. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, que es la historia de la mujer samaritana.
Una historia nuevamente de alguien, de una mujer que no tenía necesidad de Dios, no tenía necesidad de Cristo. Sin embargo, termina comprendiendo una enseñanza poderosa de que Cristo es todo lo que ella necesitaba. Cristo realmente podía saciar su sed. Y vamos a leer entonces, hermanos, del Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el versículo 4. Que hay una declaración maravillosa, hermanos, que dice así. Vamos a leerlo completo y luego vamos a ir por partes. Dice, y tenía el Señor Jesús que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermano. Acá vemos entonces una mujer que tiene una característica bastante importante y que a veces no podemos sentir toda la fuerza del pasaje si no nos adentramos en el contexto. Y el hecho de que esta mujer sea una mujer samaritana tiene mucho que ver con lo impactante que hay en esta historia y el mensaje entre la no sed de la mujer y la sed que le está invitando a tener el Señor Jesús. Una sed que anhela la palabra, una sed que lo anhela a Él, que es el que puede entregar agua eterna, agua de vida. La verdad es que algo muy interesante es que, como ustedes saben, los asirios capturaron Samaria, que era parte, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Y al capturar Samaria, entonces las mujeres samaritanas comenzaron, estos varones asirios, a unirse, a darse en matrimonio. Y en ese sentido, esta porción que fue Samaria fue considerada una región de rebeldes, de herejes, de gente que había creído en Dios, pero tenía sus creencias contaminadas por el paganismo de Asiria. Entonces, finalmente, los judíos tuvieron un trato discriminativo con Samaria. Para ponerlo en contexto, justamente el Señor Jesús estaba pasando por Samaria y se sentó en un pozo donde solo los samaritanos y no los judíos podían sacar agua. Y para ponerlo aún más en contexto, imagínese si es que hoy en día existiera la discriminación racial y hubiese almacenes para blancos
y almacenes para gente de color, o almacenes para personas de cierta característica y otro almacén donde no pueden entrar estos anteriores y son para los otros. Ese tipo de discriminación es la que se estaba viviendo en ese entonces. Entonces es como que el Señor transgredió todo eso, toda esa discriminación que había de judíos para los samaritanos y viceversa, y va a pedirle agua a un sector en primer lugar que estaba prohibido, que estaba vetado, que no era considerado digno de estar, y va a este pozo con una intencionalidad de tener un encuentro de gracia con una mujer que le necesitaba. Esto es maravilloso, hermano. Como el Señor una vez más rompe toda discriminación, el Señor rompe toda aquella brecha separatoria para abrirse paso en su mensaje y con su mensaje y llevar su mensaje de salvación. Algo que me impactó es el versículo 4 de lo que acabamos de leer, que dice, el Señor Jesús tenía que pasar por Samaria. Al menos así dice en mi versión, y tenía que pasar por Samaria. Es algo que el Señor debía hacer. El Señor no fue de que dio la casualidad que pasó por Samaria. Él tenía que hacer eso. Tenía un propósito, una meta. Tenía una intencionalidad. Hermano, y el Señor es intencional contigo. Hermana, el Señor es intencional contigo. El Señor te está buscando. El Señor quiere sin lugar a dudas hablar a tu corazón. Por lo tanto, si tú estás en esta noche, si tú le buscas en tu cuarto, en la intimidad, si tú estás meditando en su palabra, si tú estás teniendo conversaciones en torno al Señor, el Señor está ahí anhelándote y anhelando hablar a tu corazón, anhelando hablar a tu vida, hermano, hermana. El Señor sin duda alguna tiene esa intencionalidad contigo. Quiere saciar tu corazón. Quiere traer a tu vida esa paz que tú necesitas, que solamente Él la puede dar. Quiere saciar tu vida, hermano, así como lo hizo con esta mujer. Como dice el versículo 4, y Jesús tenía que pasar por Samaria. Es algo que el Señor había pensado. Estaba en sus propósitos. Entonces está esta mujer, hermanos, viviendo en esta época donde habían problemas étnicos, raciales, de estilo religioso. Algunos se acusaban de hereje, otros no. Algunos eran considerados inmundos, como los samaritanos. Pero el Señor irrumpe y va a hablar a esta mujer. Y fíjense, hermanos, lo que le dice el Señor a esta mujer, que en realidad no tenía idea quién era Jesús, no le anhelaba, pero el Señor le muestra esta verdad. Y Él le dice en el versículo 10, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua. Versículo 13, todo el que beba de esta agua, del agua natural, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eso es lo que el Señor tenía y tiene para la humanidad. Tiene un agua que sacia. Tiene un alimento con el cual nada más vas a necesitar sino solo Él. Hermano, y tenemos este alimento de forma diaria, de forma gratuita. Tenemos al Señor para nosotros, para amarle, para saciarnos en Él, para encontrar reposo. Esa es la invitación. Y por tanto, cuando vamos entonces al Salmo que estábamos leyendo anteriormente, y vemos que el salmista dice con tanta ansia,
Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía, porque en el Señor, y solamente en el Señor, el salmista nos está diciendo que podremos encontrar toda nuestra satisfacción, que podremos saciar aquella sed que hay en nuestro corazón, que podremos encontrar descanso solo en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que nos dio el regalo de salvación que no merecíamos. También nos promete alimento eterno, que finalmente es Él. Por tanto, hermano, la invitación del Señor en esta noche es a anhelarle como ese ciervo que brama junto a corrientes de agua. Hermano, hermana, que cada uno de nosotros, como iglesia, podamos pedirle al Señor que aumente nuestra sed de Él, que cada día aumente nuestra dependencia de Él, porque cuando nuestra sed por Él se acrecente, la sed o hambre que tengamos por las cosas del mundo van a menguar cada vez más. Que cuando el alimento que nos ofrece el mundo, la satisfacción que nos ofrece el mundo, sea comparado con la gloria que nos promete el Señor, todas esas satisfacciones aparentes para nosotros van a significar nada, porque el Señor es quien todo lo satisface, porque el Señor es quien lo llena todo. Y ese es el encuentro y el mensaje que el Señor le estaba transmitiendo a esta mujer, que no iba en busca de Dios, pero el Señor sale a su encuentro a mencionarle que Él es el que da vida eterna y el que sacia los corazones por completo. Fijémonos en las características que el Señor menciona en esta historia. En primer lugar, el Señor nos dice que es agua viva. Es un agua que sacia nuestra sed y además nos da vida, hermano, que es algo maravilloso. Que si bebemos esta agua no vamos a tener nunca más sed. Nos dice el Señor, ten por seguro que si tú bebes de mí, no vas a tener sed jamás. Nos dice además que Él es el don de Dios, que es un regalo, que viene para nosotros de parte de Dios, que no se nos cobra nada. El Señor dice, si tú conocieras el don de Dios, o sea, si tú conocieras que el Señor tiene un regalo para ti, que no se puede comprar, sino que es dado de gracia, que es algo maravilloso, hermano. No tenemos que hacer grandes parafernalias, no tenemos que ganarnos el favor de Dios, sino solamente creer en Él. Y el Señor ha prometido darse a nosotros como don. Y finalmente esta agua que menciona el Señor en el versículo 14 es una fuente de agua que brota para vida eterna. Estos son los privilegios de los hijos. Estos son los privilegios que tenían los levitas, ¿se acuerdan? Que tenían al Señor como heredad. Y estos son los privilegios del pueblo del Señor, del cuerpo, de la iglesia. Son nuestros privilegios, hermanos. Pedirle al Señor que sacie nuestra sed es parte de nuestros privilegios. Nuestra dieta es el Señor. Nuestra dieta, hermano, se basa principal y totalmente en el Señor, y el Señor nos da a sí mismo como dieta para alimentar nuestra alma sedienta, que busca a tientas cosas para satisfacer la mente, el corazón, pero de forma momentánea, no entendiendo que el Señor es quien lo sacia todo. Hermano, el Señor es nuestro todo. El Señor también nos dice, nos advierte con palabras serias en ocasiones, como en Juan 15, que si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman.
Hay grandes beneficios de permanecer unidos al Señor. Hay grandes beneficios eternos de estar unidos a Cristo, pero también hay grandes advertencias de aquellos que optan por alejarse del Señor completamente, apartándose de la fuente de vida que es Cristo, apartándose de la vida. Cuando el Señor menciona estas palabras de si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, Él estaba a pocas horas de la crucifixión. Jesús iba a partir, se iba a alejar de sus discípulos. Yo pienso que debe haber sido, pero es enormemente maravilloso estar junto al Señor en una peregrinación de 3 años. Imagínese, hermano, dormir, despertarse y está el Señor, estás tomando desayuno con el Señor y te empieza a explicar la palabra, ya haces cosas, luego viene la hora del almuerzo y sigues hablando con el Señor y el Señor te sigue enseñando y vas, ves los milagros, ves las conversiones, ves cómo los demonios son echados fuera. Y luego viene el momento de la crucifixión y el Señor se ha ido. Y tú que eres uno de los 12 discípulos dices, ¿qué voy a hacer ahora? Porque el sostén de mi vida era mi Señor. Y el Señor entonces, adelantándose a eso, a la incertidumbre, le dice a sus discípulos entonces, si alguno no permanece en mí es echado fuera, como un sarmiento y se seca. Aunque yo no esté en cuerpo en el fondo, manténganse unidos a mí. Y sabemos que el Señor iba a enviar su Espíritu Santo como consolador. Y el Señor dice, si alguno no permanece en mí es echado fuera, dándonos a entender que sin Él nada somos, hermanos, que tenemos que mantenernos en comunión con Él, porque el Señor quiere estar contigo, siempre está en búsqueda de ti. Por tanto, hermanos, si en esta semana te has sentido alicaído, si te encuentras desanimado, si te encuentras con incertidumbre, acércate al Señor. Búscale. Búscale como ese ciervo que brama junto a corrientes de agua. Búscale de forma anhelante. Búscale de forma humilde, sencilla. Búscale de forma cercana. Y ten fe de que al igual como lo que ocurrió en este pozo de Jacob, que estaba la mujer quizás alejada, no entendiendo acerca del don de Dios, pero estando en esa posición el Señor fue intencionalmente en búsqueda de ella. Y si así lo hizo el Señor con una mujer que era incrédula de Él, ¿cuánto más el Señor irá en búsqueda de sus hijos cuando ellos están alejados, cuando ellos están tambaleantes, cuando ellos están con dudas? ¿Cuánto más el Señor intencionalmente va en búsqueda de su pueblo? Ten esa confianza, hermano. El Señor te anhela. El Señor quiere tener comunión contigo. Y la forma de tener paz día tras día, de alimentar nuestro corazón con un gozo profundo, es estar apegado a la vida. Es estar en comunión con el Señor, anhelándole fervientemente. Hermano, tu mayor herencia no son tus bienes. Tu mayor herencia o posesión no es la salud. Ni siquiera es el trabajo. El Señor nos ha dejado, nuestro Dios, a Cristo como nuestra heredad. Nos ha dejado a sí mismo como nuestra porción. Cuando hubo hecho la repartición de tierras y quizás pensamos que no nos tocó nada, en verdad nos había tocado todo. Él se dio a sí mismo como heredad, como lo hizo con la tribu de Leví, dándonos a entender que Él, para su pueblo, sería su todo. Hermano, te invito, hermana, en esta noche, a que el Señor pueda ser el todo de tu vida, el todo. Podrá faltarte cualquier cosa, pero si estás con el Señor, lo tienes absolutamente todo.
confía en Él, fortalécete en Él, junto a la vid. Y juntos tomemos esta invitación, este modelo del salmista que nuevamente dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, hermano. Amén. Señor, venimos delante de ti, dándote las gracias por tu palabra, dándote las gracias porque día a día nos invitas a tener comunión contigo. Señor, a veces vivimos nuestra vida quizás no entendiendo la magnitud de lo que significa tenerte, estar junto a ti, ser parte de tu pueblo, tener acceso libre, Señor, a la comunión contigo. Es el mayor regalo que podríamos haber recibido, Señor. Tener libre acceso a tener comunión contigo a través de Jesucristo. Señor, tú eres nuestra fuente de agua viva. Tú eres, Señor, aquel que puede aquietar la incertidumbre de nuestros corazones. Aquel que puede saciar el hambre y la sed que hay en nuestro interior. Tú te has puesto a ti mismo para nosotros como dieta, diciéndonos que no será de pan que viviremos, Señor, sino que es de tu palabra, sino que será de ti, aquel que lo llena todo en todo. Señor, te rogamos que, aun cuando falte hambre en nuestros corazones, hambre por ti, la hagas brotar de nuestro interior, Señor. Haga brotar e incline nuestro corazón hacia ti, que incline, Señor, nuestro rostro a buscarte, a anhelarte, como este siervo que brama, Señor, junto por aguas, por saciar su sed. Que ese sea, Señor, el anhelo de nuestro corazón de forma diaria. Que nunca, Señor, nos acostumbremos a caminar lejos de ti, sino que día a día existe una necesidad de volver y estar junto a la vid, de tener comunión contigo. Porque tú eres quien calma, Señor, cada una de las necesidades que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego que sacies en esta noche cada una, Señor, de las necesidades que hay en el corazón de mis hermanos. Si alguno vino con una necesidad, Señor, sea tu palabra quebrantando su vida y hablando a su corazón.